Durante décadas, la Luna guardó silencio. Después de Apolo y de las misiones soviéticas, el polvo quedó intacto, como si alguien hubiera cerrado una tumba y arrojado la llave al vacío. Luego, casi de golpe, todo cambió. Cohetes privados volvieron a rugir hacia arriba. Estados Unidos habló otra vez de regresar. Y China, sin hacer ruido, avanzó hacia el lado que nadie había tocado. Algo estaba allí. Algo que no debía seguir escondido. Y la pregunta quedó flotando sobre la Tierra como una amenaza. ¿Qué encontraron realmente bajo ese polvo gris? Mire esa escena por un momento. Un desierto muerto, iluminado por un sol cruel, y sobre él una sombra que jamás había sido explorada de cerca. Durante años, la Luna pareció un lugar terminado. Pero en realidad solo estaba esperando. Esperando a que alguien volviera a mirar con hambre. China empezó tarde, pero empezó con paciencia. En lugar de lanzarse a ciegas, construyó una escalera de misiones, una por una, como quien abre una puerta con una ganzúa. La primera fue Chang'e 1, en el 2007. Entró en órbita lunar y dibujó un mapa en 3 dimensiones de la superficie. También examinó el suelo. Y entre esos datos apareció una señal que llamó la atención de todos, indicios de helio 3 en el regolito. Un nombre frío para algo que, en el fondo, olía a futuro. Ese detalle no era menor. El helio 3 es una de esas cosas que en la Tierra apenas se dejan ver, pero en la Luna parecen haber quedado sembradas por siglos de viento solar. Para muchos, era solo un hallazgo curioso. Para otros, era otra cosa. Una promesa enterrada. Luego llegó Chang'e 2, y la mirada se afiló. No buscaba solo imágenes bonitas. Buscaba lugares donde una nave pudiera tocar suelo sin morir en el intento. Voló mucho más cerca, rozando la superficie lunar, y fotografió zonas posibles de aterrizaje. Era como ver a un cazador recorriendo el borde del bosque antes de la emboscada. Todo estaba siendo preparado para el siguiente paso. Y ese paso llegó. En el 2013, China consiguió lo que no se veía desde 1976, un aterrizaje suave en la Luna. Piense en ese silencio. Casi 40 años sin una sola huella nueva, y de pronto otra máquina descendiendo en la penumbra. El vehículo dejó caer su peso en el mar de las lluvias y soltó un pequeño rover sobre la superficie. No fue un simple logro técnico. Fue el regreso de una especie al lugar donde había dejado asuntos pendientes. Pero el verdadero golpe estaba por venir. No era la cara visible de la Luna lo que obsesionaba a China. Era la otra. La cara muda. La que nunca mira a la Tierra. La que no recibe conversación directa, ni reflejos familiares, ni el consuelo de saber que alguien la observa desde abajo. Imagine ese lugar. Negro, aislado, sin radio, sin testigos, sin historia cercana. Un sitio perfecto para encontrar algo que no debía ser visto por cualquiera. Para llegar allí, China tuvo que resolver un problema elemental y brutal: la Luna bloquea la comunicación. Si una nave aterriza al otro lado, no puede hablar directamente con la Tierra. Necesita un puente. Y ese puente fue Queqiao, un satélite colocado para mirar a ambos mundos al mismo tiempo. Un mensajero suspendido en el vacío. Sin él, la misión habría sido muda. Ese detalle cambia todo. Porque una vez que el puente quedó en su sitio, la misión Chang'e 4 pudo comenzar su descenso hacia una región completamente negra para nosotros. El 3 de enero de 2019, la nave se posó en la cara oculta, dentro de un gran cráter de impacto. Nada de eso sonó a simple viaje científico. Sonó a entrada en territorio prohibido. Y lo era, en cierto modo. Visualice ahora el momento exacto del aterrizaje. No hay aplausos en el vacío. No hay viento. No hay cielo azul. Solo una máquina descendiendo sobre polvo helado, con la Tierra invisible detrás de la pared lunar. Un aterrizaje limpio. Frío. Definitivo. La ubicación elegida no era casual. Estaba dentro de una enorme cuenca de impacto en el extremo sur de la Luna, una cicatriz tan grande que cuesta imaginarla completa. La cara oculta interesaba por una razón simple: no se parece a la visible.
Allí faltan los grandes mares oscuros de lava que dominan el otro lado. En cambio, el terreno muestra una corteza más gruesa, más castigada, más antigua. Un museo de golpes cósmicos. Y aquí está el punto que muchos pasaron por alto. Shannon no solo quería poner una bandera. Quería mirar donde nadie había mirado con detalle. Quería abrir una ventana a un pasado lunar que había permanecido cerrado durante miles de millones de años. Eso es lo que convierte esta misión en algo más grande que una simple visita. Ahora imagine el pequeño rover saliendo horas después del aterrizaje. Rueda despacio sobre un suelo gris, casi ceniciento. Cada movimiento parece frágil, pero también insolente. Como si una criatura diminuta hubiera entrado sola en una catedral abandonada. Lo que ve su cámara no es heroico ni bonito. Es áspero. Está lleno de cráteres. Y justamente por eso resulta tan importante. Esa superficie conserva respuestas que la cara visible ya no muestra. La gran pregunta, entonces, no era solo qué había allí. Era porque las dos mitades de la luna son tan distintas. La cara visible y la oculta parecen dos mundos hermanos que crecieron separados. Esa diferencia no es un detalle menor. Es una herida planetaria. Y China había llevado su máquina directo al centro de esa herida. Recuérdelo bien. Todo empezó con una búsqueda científica. Pero también había otra fuerza empujando desde atrás. Prestige. Poder. La vieja costumbre de convertir el espacio en un tablero. La Agencia Espacial China, bajo control estatal, avanzaba con una doble intención: aprender y demostrar. Demostrar que podía llegar donde otros no llegaban. Demostrar que podía sostener una presencia sostenida. Demostrar, en silencio, que la nueva carrera lunar ya había comenzado. Y entonces apareció la idea más inquietante de todas: los recursos. Porque la luna no solo es roca. También puede ser reserva. Metales, agua atrapada, materiales útiles para una base futura. Y entre todos esos nombres, uno destaca como una chispa enterrada: helio 3. El mismo indicio que ya había aparecido antes. El mismo rastro que sugiere que la luna podría esconder una energía valiosa para el mañana. Piénselo despacio. Si el suelo lunar guarda ese material en cantidad suficiente, la luna deja de ser solo un destino. Se convierte en despensa. En puesto avanzado. En premio. Y ningún premio permanece mucho tiempo sin perseguidores. Por eso el regreso no pertenece solo a China. También pertenece a los demás. Porque cuando una nación enseña que puede aterrizar en el lado oculto, los demás empiezan a mirar ese mismo lugar con otros ojos. Ya no es una superficie lejana. Es una pieza estratégica. Un territorio con peso real. Y el polvo que parecía muerto vuelve a importar. Pero todavía falta lo más extraño. Porque cuanto más se mira la cara oculta, más parece que la luna misma hubiera sido partida en dos por una mano antigua. Y en ese primer contacto, en ese primer descenso hacia la oscuridad, la misión no solo tomó fotografías. También abrió la puerta a una sospecha mucho más grande. Bajo esa piel gris, algo había quedado esperando demasiado tiempo. Los científicos chinos llevan años mirando la luna como quien examina una veta de oro bajo una capa de polvo. Y no exageran. En las muestras recogidas por la misión Chang'e 5 apareció un mineral nuevo, llamado Chang'e, con rastros de helio 3. Ese detalle cambió la conversación. No parecía una rareza más. Parecía una pista. Porque el helio 3 no seduce por su apariencia. Seduce por lo que promete. Una pequeña cantidad, del tamaño de un puñado, podría liberar una energía descomunal. La imagen es brutal, poco material, muchísima potencia. Y en el regolito lunar, esa mezcla de polvo y roca que cubre la superficie, habría reservas enormes, suficientes para alimentar la imaginación de cualquier potencia terrestre. Por eso las ondas chinas no se limitan a aterrizar y tomar fotos. Desde el principio han ido rastreando donde se acumula ese gas, como si siguieran huellas invisibles sobre un desierto helado. Mire esto con calma. Lo que para muchos parece solo una luna gris, para otros es un mapa de riqueza futura.
Cada cráter, cada capa de polvo, cada fragmento de roca puede marcar el lugar de una mina del mañana. Y en esa carrera silenciosa, las misiones Chane no actúan como exploradoras románticas. Actúan como ojos adelantados. Observan, miden, comparan. Señalan donde podría abrirse una nueva fiebre. Pero la luna no siempre responde con lo que uno espera. A veces devuelve algo más extraño. A mediados de 2019, los operadores de la estación U2 vieron en un pequeño cráter una mancha brillante. No era una roca cualquiera. Tenía brillo, textura, una presencia casi húmeda en un lugar donde no puede haber humedad. Imagine esa escena. Un paisaje sin aire, sin viento, sin sonido. Y de pronto, un parche oscuro y reluciente entre polvo y piedras. La curiosidad explotó de inmediato. Durante días, el silencio oficial alimentó todo tipo de sospechas. La gente empezó a preguntar lo obvio. ¿Qué podía parecer gelatina en un mundo sin atmósfera? ¿Era vidrio volcánico? ¿Restos fundidos por un impacto? ¿Algo más raro todavía? En esas horas, la ausencia de imágenes valió más que cualquier comunicado. Cuando no muestran una foto, la mente llena el hueco sola. Cuando por fin aparecieron las imágenes, la respuesta fue menos fantástica, pero igual de poderosa. El material era una brecha, una mezcla de suelo y fragmentos de roca pegados por calor extremo. En otras palabras, una costra nacida de un golpe brutal. Piense en una piedra reventada por una bala cósmica, luego derretida en los bordes y enfriada en silencio. Eso era aquello. No había monstruos, pero sí violencia antigua. Y ahí está la belleza del hallazgo. No era slime extraterrestre. Era una cicatriz. Una prueba visible de que la superficie lunar ha sido golpeada una y otra vez por objetos enormes y veloces. Esa franja brillante contaba una historia de choques descomunales, de roca fundida, de minerales como olivino y piroxeno transformados por un impacto que llegó sin aviso. La luna guarda sus heridas como si fueran joyas. Si lo piensa bien, ese tipo de descubrimiento tiene algo de inquietante. Un lugar que parece muerto, en realidad conserva memoria de cada golpe recibido. Y mientras los ojos seguían fijos en cráteres y minerales, otra misión china estaba haciendo algo todavía más extraño. En medio de esa llanura gris, Chane 4 llevaba un pequeño experimento de biosfera. No era una nave entera ni un laboratorio enorme. Era un contenedor sellado, del tamaño de un cubo pequeño, con tierra, semillas y huevos de insectos. Una cápsula mínima. Un jardín en miniatura encerrado en metal. Póngase por un momento dentro de esa imagen. Afuera, una planicie desierta bajo una luz blanca y dura. Adentro, un ambiente frágil y controlado, donde cada detalle importaba. Y entonces ocurrió lo impensable. En enero de 2019, los científicos anunciaron que una semilla de algodón había germinado en la Luna. La noticia recorrió el mundo con velocidad. Y no era para menos. La fotografía mostraba un filamento verde, delgado y tenso, levantándose dentro de un mundo sin vida. El primer brote nacido en otro cuerpo celeste. Era una imagen pequeña, pero tenía algo de bandera. Algo de conquista. Ese brote no sobrevivió mucho. La noche lunar llegó como llega siempre allí, sin misericordia. Tras 2 semanas, la temperatura cayó y el sistema de calefacción dejó de sostener la vida. Sin luz solar, el tallo murió. Era lo esperado. Pero incluso esa derrota tuvo peso. Demostró que la vida terrestre puede arrancar, aunque sea por un instante, en un entorno tan hostil. Y eso cambia el tono de toda la escena. Porque ya no hablamos solo de rocas y gases. Hablamos de comida, de refugio, de permanencia. Junto al algodón también había papas, levaduras y huevos de mosca, intentos de construir una pequeña comunidad viva. No alcanzaron a desarrollarse antes del frío, pero el mensaje estaba ahí. La luna no es solo un sitio para plantar una bandera. Tal vez algún día sea un sitio para plantar algo más frágil y más valioso, alimento. Aquí conviene detenerse un segundo. Lo que pareció un simple experimento de laboratorio era, en realidad, un ensayo para el futuro.
La noticia de esos logros chinos no quedó encerrada en los medios científicos. Saltó de inmediato al debate internacional. Muchos investigadores occidentales reconocieron la calidad técnica de las misiones y la constancia con que China reunió datos lunares. Incluso con las restricciones oficiales que separan a Estados Unidos y China, hubo intercambio limitado de información y gestos de reconocimiento. En ciencia, a veces el respeto viaja más rápido que la diplomacia. Pero también apareció la otra cara. Siempre aparece. Allí donde hay secreto, nacen rumores. Allí donde hay una cara oculta de la luna, alguien imagina que también puede haber una verdad oculta. Las especulaciones crecieron en foros y titulares sensacionalistas. Algunos se preguntaban si Chang'e 4 había encontrado algo mucho más inquietante que una roca. No faltaron quienes hablaron de ruinas, de artefactos, de estructuras antiguas escondidas del lado que nunca vemos desde la Tierra. No había pruebas serias, pero la historia ya se había instalado. Y la Luna, con su distancia muda, es el escenario perfecto para alimentar ese tipo de obsesiones. Recuerde la primera gran mancha brillante. Recuerde el brote verde. Ahora imagine lo fácil que es unir esas imágenes y convertirlas en un relato de misterio absoluto. Un cráter extraño aquí. Un experimento vivo allá. Y encima, un mundo entero del que solo vemos una cara. Demasiado para no sospechar. En 2021, esa misma tensión volvió con otra sorpresa. La sonda U-2 detectó en el horizonte una silueta cúbica. El apodo se extendió como un incendio, la cabaña misteriosa. Durante semanas, Internet hizo lo suyo. Algunos bromearon con un monolito. Otros hablaron de una choza extraterrestre. La propia misión alimentó el juego con ese nombre. Pero no prometió maravillas. Cuando la sonda se acercó, la verdad cayó por su propio peso. No era una construcción. Era una roca, aislada, de forma extraña, apoyada al borde de un cráter. Nada más. Y aún así, el efecto fue enorme. Porque bastó un bloque de piedra con ángulos curiosos para despertar el viejo reflejo humano, ver intenciones donde solo hay formas. Hay algo casi cómico en eso. Pero también algo muy serio. La Luna tiene la costumbre de disfrazar lo común como extraordinario. Y en ese disfraz se mezclan dos impulsos muy distintos, el deseo de encontrar recursos útiles y el deseo de encontrar algo que nadie haya visto antes. Por un lado, Helio 3, regolito, puntos de aterrizaje, futuras bases. Por otro, sombras, figuras, objetos que parecen otra cosa. La misma superficie alimenta la ambición y la superstición. Por eso estas misiones importan tanto. No solo porque buscan datos. También porque están delimitando un territorio que antes era puro mito. Cada imagen aclarada, cada muestra analizada, cada hallazgo confirmado va cerrando puertas a la fantasía y abriendo otras, más reales y más duras. Y aún así, la sensación de secreto no desaparece. Se refina. En el fondo, lo que revelan estas exploraciones es sencillo y perturbador a la vez. La Luna no está vacía. Está marcada. Está cargada de restos, de energía, de historia geológica y de posibilidades que ya empiezan a oler a competencia entre potencias. Allí donde hoy solo hay polvo, mañana podría haber extracción. Allí donde hoy se toma una muestra, mañana podría levantarse una instalación. Y todo eso comenzó con manchas, brillos y una semilla minúscula luchando contra la noche. Muchos observadores no ven ahí una simple aventura científica. Ven algo más frío. La vieja sombra de los vínculos militares sigue pegada al programa espacial chino, y eso alimenta sospechas sobre la cara oculta de la Luna. Imagínelo por un momento, una base levantada donde la Tierra no puede mirar directamente. Un lugar perfecto, dicen algunos, para esconder actividad o vigilar lanzamientos lejanos. Pero una cosa es la imaginación. Otra, muy distinta, son los hechos. Y los hechos, hasta ahora, no sostienen esa acusación. La carga de la misión Chang'e 4 fue pública. No viajaron armas ni artefactos extraños. Viajaron instrumentos científicos, y entre ellos hubo aportes de Europa,
como un detector sueco de neutrones y un experimento alemán sobre radiación. Esa mezcla de cooperación y rivalidad es la que vuelve todo más inquietante. Porque mientras unos hablan de ciencia, otros ya están pensando en poder. Piense en eso. La misma nave que analiza polvo lunar también alimenta sospechas geopolíticas. La verdad es que el momento elegido por China no pasó desapercibido. Mientras Estados Unidos y otras potencias volvían a mirar hacia la Luna, Pekín empujaba con una determinación casi militar. Y así reapareció una vieja palabra que muchos creían enterrada. Carrera espacial. No por nostalgia, sino por futuro. Lo que ocurra en la cara oculta ya no interesa solo a China. Interesa a todos los países que sueñan con volver y quedarse. Y aquí está la primera gran consecuencia. La posibilidad de una base lunar dejó de sonar como fantasía. Si un día humanos instalan un campamento allí arriba, la cara oculta ofrecerá algo que ningún observatorio terrestre puede comprar: silencio absoluto. Un silencio de verdad. Sin ciudades, sin radios, sin interferencias de nuestra atmósfera ruidosa. Imagine antenas apuntando al vacío negro, oyendo el murmullo lejano del universo como si la luna fuera una oreja gigante pegada al espacio. Pero ese regalo tiene un precio. La cara oculta nunca mira a la Tierra. Nunca. Eso significa aislamiento permanente. Ningún operador podría hablar directo con una base allí sin ayuda. Por eso los planes futuros dependen de satélites de enlace, como Kukiao, que actúan como un puente invisible. Sin ellos, cualquier módulo quedaría solo. Suspendido en la oscuridad. Y esa soledad cambia por completo el tipo de colonia que podría levantarse. China ya ha hablado de una estación robótica de investigación dentro de esta década. También se contempla usar impresión tridimensional, es decir, construir piezas con material lunar en vez de llevar todo desde la Tierra. Traducción simple: la Luna podría empezar a fabricar sus propias paredes. Imagine una excavadora recogiendo polvo gris, una impresora levantando un refugio, y detrás de todo eso un horizonte sin aire ni sonido. Es una imagen que parece sacada de otro siglo. Pero ya está sobre la mesa. No obstante, la parte más codiciada no es solo el terreno. Es lo que duerme dentro. Se han confirmado depósitos de helio 3 y otros indicios minerales que encendieron otra clase de ambición. El helio 3 es muy buscado porque, en teoría, podría servir para producir energía limpia en el futuro. Y aquí conviene ser prudentes. No es una solución mágica. Todavía faltan décadas y muchas pruebas. Pero la idea basta para mover gobiernos enteros. 1 millón de toneladas de ese material, según cálculos de científicos chinos, podría alimentar la Tierra durante milenios. Suena desmesurado. Y precisamente por eso todos lo miran con hambre. Escuche esto con calma. Si alguien aprende a extraer bien esos recursos, no solo ganará dinero. Ganará influencia. Una influencia que puede pesar tanto como un petróleo nuevo. Por eso la Luna empieza a parecerse, para algunos estrategas, al Golfo Pérsico del siglo XXI. No por su paisaje. Por su valor oculto. Y China no está jugando a adivinar. Está probando métodos. Está midiendo el suelo, calentándolo, buscando la manera de liberar el helio retenido en el regolito, esa capa de polvo y piedras trituradas que cubre todo. Mientras tanto, otra pieza del rompecabezas ha capturado la atención de todos: el agua. Porque sin agua no hay base, no hay vida y no hay combustible. Misiones de otras agencias ya confirmaron hielo en cráteres sombríos, sobre todo cerca de los polos. Allí, donde el sol casi nunca entra, el hielo puede permanecer intacto durante muchísimo tiempo. Y eso cambia todo. El agua puede beberse. También puede separarse en oxígeno e hidrógeno, y esos dos elementos sirven luego para respirar y para impulsar cohetes. Ahora imagine el verdadero valor de eso. Una base que no dependa de cada tanque enviado desde la Tierra. Una base que pueda sostenerse a sí misma. Ese es el sueño. Y China lo ha entendido muy bien. Los próximos aterrizadores apuntarán precisamente a regiones polares para medir cuánto hielo hay realmente. No buscan solo una foto bonita. Buscan reservas.
Buscan supervivencia. Hay además otro detalle menos conocido, pero decisivo. El análisis de muestras de Chane 5 mostró agua ligada en materiales lunares de latitudes medias. No era un lago. No era un charco. Era algo más discreto y más útil, agua atrapada en la propia materia lunar, probablemente introducida por el viento solar. Es decir, partículas del espacio impactando durante eones y dejando huella. Parece poco. No lo es. Porque si la superficie misma guarda agua, entonces la luna entera deja de ser un desierto estéril y empieza a parecer un almacén. Vea la escena. Un robot avanza sobre una llanura pálida. Sus ruedas levantan polvo fino. Un brazo mecánico recoge una muestra, la calienta, y de ese polvo seco salen gases invisibles que valen oro. Esa es la clase de imagen que vuelve real toda esta historia. No es ciencia de laboratorio. Es supervivencia convertida en estrategia. Y aquí conviene detenerse un momento. Lo que se discute ya no es solo quién llegará primero. Lo que se discute es quién escribirá las reglas. Porque la exploración trae otra pregunta todavía más espinosa. ¿A quién pertenecen esos recursos? El Tratado Espacial de 1967 prohíbe reclamar soberanía sobre la Luna. Ningún país puede decir esto es mío como si clavara una bandera en un campo vacío. Pero la historia rara vez se queda quieta. Cuando empiece la extracción de recursos, harán falta nuevos acuerdos. O aparecerán conflictos. Y quien domine la tecnología, dominará también la conversación. China lo sabe. Por eso su programa lunar no se ha limitado a aterrizar aparatos. Ha construido una ruta. Una ruta que incluye recogida de muestras, ensayos robóticos y pruebas para una futura estación lunar internacional con tripulación en la década de los 30. La idea es levantar una base cerca del Polo Sur, quizá junto a otros países. Suena civilizado. Suena cooperativo. Pero bajo esa superficie sigue latiendo la misma pregunta de siempre, ¿quién manda cuando el suelo vale más que el oro? Y en medio de todo eso, la serie de misiones Chane ha ido endureciendo la posición de China. Primero, en 2020, una nave de nueva generación trajo muestras de la cara visible. Eran las rocas lunares más jóvenes halladas hasta entonces, de unos 2.000 millones de años. Después, en 2024, llegó Chane 6 con algo todavía más raro, las primeras muestras de la cara oculta. Perforó la superficie y regresó con unos 2 kilos de roca y polvo. Póngase por un segundo en el lugar de los técnicos al abrir aquel contenedor. El silencio en la sala. Las luces blancas. El polvo gris dentro de una cápsula cerrada durante el viaje más distante que jamás había hecho una roca lunar. Ahora esas muestras están siendo analizadas. Y podrían decir mucho más que una fecha. Podrían confirmar mediciones anteriores, revelar cómo cambió la Luna por dentro y, tal vez, explicar por qué las dos caras son tan distintas. Porque la cara oculta no es solo un paisaje escondido. Es un archivo enterrado. La próxima ofensiva ya está anunciada. A finales de esta década, China planea las misiones 7 y 8, con destino a las regiones polares del sur. Allí, entre sombras perpetuas y cráteres helados, podría estar la respuesta a la gran promesa de este siglo. Una promesa que mezcla ciencia, riqueza y poder. Y mientras los ingenieros preparan el siguiente lanzamiento, la cara oculta sigue allí, inmóvil, con sus llanuras negras esperando bajo una oscuridad que no conoce amanecer. En la superficie gris del polo sur lunar, bajo una luz tan dura que parece cuchillas, ya no se habla solo de ciencia. Se habla de posiciones, de acceso, de poder. Y allí, en ese terreno helado, empezó a dibujarse una carrera nueva. Más silenciosa. Más seria. China prepara su secuencia con frialdad de relojero. Chane 7 debería ir primero, buscando hielo de agua y estudiando ese entorno polar donde la sombra nunca se retira del todo. Lo hará, según se espera, con un módulo de aterrizaje, un vehículo pequeño y hasta una sonda capaz de asomarse a los cráteres. Imagínelo, una máquina sola, sobre un borde negro, inclinándose hacia una herida de piedra donde puede haber agua antigua. Eso cambia todo.
Porque después vendrá Chaneo 8. Y esa misión ya no suena a exploración pura. Suena a ensayo general de asentamiento. Allí probarán técnicas para usar los recursos del propio suelo lunar, sacar provecho de lo que existe allí mismo, sin depender de cada envío desde la Tierra. Si ese paso sale bien, el mensaje es claro. No están yendo solo a mirar. Están yendo a quedarse. En paralelo, Pekín quiere levantar hacia los primeros años de la década de 2030 el núcleo de una estación de investigación en el Polo Sur. Un núcleo. Esa palabra importa. No es todavía una ciudad, ni una base completa, pero sí el primer hueso de una presencia duradera. Y además, abierta a socios internacionales dispuestos a trabajar fuera del marco encabezado por Estados Unidos. Ahí aparece la verdadera tensión. No solo quien llega primero, sino quien define las reglas. Mientras tanto, Estados Unidos ha reactivado su propia ambición lunar con Artemisa. Detrás están la agencia espacial, la industria privada y una coalición de aliados. El objetivo es regresar con astronautas y levantar una presencia permanente en el mismo lugar. El mismo borde iluminado. La misma región polar. La misma promesa de agua, energía y futuro. Piénselo un instante. Dos potencias mirando exactamente la misma franja de terreno. Eso no es coincidencia. Es destino cargado de pólvora. Y existe una línea de meta no oficial, casi susurrada en voz baja, la primera llegada tosca de esta nueva era. La misión Artemisa 3, que debía abrir esa etapa con astronautas sobre la superficie, fue aplazada. Primero se habló de 2024. Después vino el retraso. Ahora se espera más cerca de 2027. Del lado chino, la meta declarada es otra, llevar a sus propios tripulantes hacia 2030, con un gran cohete nuevo y una nave lunar. Todo ocurre bajo una presión brutal. Y no hay espacio para fingir calma. Fíjese en el detalle que lo cambia todo. En 2024, funcionarios chinos nombraron por primera vez a Estados Unidos como competidor directo en la carrera lunar. Esa admisión fue un golpe seco. Durante años, el lenguaje fue más frío, más cuidadoso. Pero esa máscara cayó. La competencia ya no se oculta. Se reconoce. Y cuando un gobierno dice eso en voz alta, suele ser porque ya está pensando en la siguiente jugada. La propia estrategia publicada por la Agencia Espacial China apunta a un escenario todavía más inquietante. Según esa previsión, durante las próximas 2 o 3 décadas ambas bases podrían terminar operando lado a lado en el Polo Sur. Lado a lado. En el mismo paisaje de crestas iluminadas y cráteres oscuros donde se sospecha que duerme el hielo. Imagine esa vista. Colinas bañadas por un sol que nunca termina de bajar. Sombras frías como tumbas. Y entre ambas, máquinas, antenas, depósitos, carreteras de polvo y metal. La luna convertida en campo de instalación. Eso abre una pregunta mucho más delicada que la simple rivalidad. ¿Quién manda allí? Estados Unidos ha firmado los acuerdos Artemisa con varios países. Son un marco diplomático para el uso de recursos y la conducta en el espacio. China y Rusia, en cambio, siguen su propio camino con la ILRS. Y entre ambos bloques aparece una inquietud muy concreta, no se trata solo de territorio, sino de los lugares estratégicos. Los mejores puntos. Los que reciben luz constante. Los que dan energía. Los que permiten sobrevivir. En la Luna, el privilegio no es una bandera. Es un buen sitio para plantar una instalación. Aquí conviene detenerse un segundo. Porque el cuadro no es el de los años 60. Entonces todo era una carrera brutal, con un ganador visible y un perdedor humillado. Ahora es más complejo. Hay cooperación parcial, alianzas cruzadas y también una competencia que se disfraza de cortesía. Europa participa en instrumentos de Chane y, al mismo tiempo, forma parte del programa Artemisa. Una red extraña. Casi una telaraña de intereses. Cada hilo lleva en una dirección distinta. Pero el centro de gravedad no cambia. La carrera lunar ha vuelto. Y esta vez el premio no es solo tocar el suelo.
Es establecer una base que dure. Un puesto avanzado para explorar, extraer, probar y, si llega el caso, dominar. En los años 60 se trataba de dejar una huella. Ahora se trata de construir una puerta. Mire esa escena final en su mente. Un horizonte blanco. Una roca oscura. Un mástil clavado en polvo fino. Cerca, una sombra permanente donde podría esconderse agua congelada. Más allá, otra misión descendiendo por el mismo cielo negro. Dos banderas invisibles antes de ser desplegadas. Dos modelos de futuro empujándose sin tocarse todavía. Y en medio de todo, la luna, quieta, fría, esperando. Porque lo más inquietante no es que vayan a volver. Lo más inquietante es que ya han empezado a decidir quién se queda.